Estamos hablando acerca de la planificación estratégica institucional y la generación y la creación de propuestas exitosas que implican, pues, primero tener en consideración las líneas de financiamiento existentes, la visión y misión institucional, la generación de procesos internos de mejora continua y sobre todo medir el cambio social, la transformación social. Ahora pasamos a la parte de monitoreo y evaluación de proyectos, que si bien puede considerarse un tema distinto al anterior, no lo es tanto, está intrínsecamente vinculado porque el monitoreo y evaluación se hace a los proyectos o programas que están en ejecución, pero también se hace a la misma planificación estratégica. De lo contrario, no vamos a saber qué es lo que estamos logrando en la medida que se esté ejecutando. No vamos a esperar hasta el final del proyecto o del programa para saber si se hizo o no se hizo, o se logró o no se logró lo que se tenía previsto. Entonces, primero, veamos los métodos para medir la transformación social. El monitoreo de evaluación ocupa los métodos de la investigación social. Eso debe de quedar claro. Y los métodos de la investigación social ocupan herramientas con enfoque cuantitativo como también con enfoque cualitativo. Hay muchas diferencias entre ellos, pero básicamente los enfoques cuantitativos se basan en la estadística inferencial y no inferencial para establecer sobre ellos, bueno, más que suposiciones, una descripción de los hechos basándonos en evidencia. Entonces aquí depende mucho de la base de datos o el muestreo probabilístico o no probabilístico que se haga. Entonces eso es en los métodos cuantitativos, se ocupan estadística. Y en los métodos cualitativos no necesariamente se ocupa la estadística. Acá en estos métodos cualitativos si bien no siempre se pueden hacer inferencias o generalizaciones de las muestras que tomamos, pero sí nos sirven para conocer, enriquecer eh, alguna información o algunos hallazgos de ese objeto de estudio. Entonces, aterrizándonos un poco ya al ámbito de monitoreo en proyectos, cuando usted ejecuta un proyecto, usted puede ocupar una memoria de actividades puede ocupar una carta didáctica para realizar la actividad o el aspecto formativo o un plan. Luego realiza la actividad y depende si es una actividad formativa, pues va a realizar una memoria de la actividad o bien puede realizar un reporte, etcétera. Tanto el instrumento de planificación como el instrumento de recolección o sistematización, ambos son instrumentos de monitoreo. Uno, porque me permite planificar lo que voy a realizar y el segundo, porque me permite recabar la información de lo que hice. Entonces, eso nos sirve mucho para el monitoreo, pero también el monitoreo puede ocupar encuestas que son más de tipo cuantitativo, independientemente sean estructuradas o semiestructuradas. Las encuestas siempre nos arrojan información. También las entrevistas pueden ser abiertas, semiestructuradas, cerradas. También nos dan información valiosa y también otros métodos que pueden ser cuantitativos o cualitativos se basan en la guía de observaciones. Podemos hacer matriz de guía de observación, podemos hacer una matriz para revisar documentos, una revisión de documentos, puede ser también un instrumento de tipo cualitativo para el monitoreo. Podemos ocupar adicionalmente a eso una matriz o guía de grupo focal para conducir un grupo focal y eso también es un instrumento de monitoreo de tipo cualitativo porque la información que vamos a obtener de eso pues es esa cualitativa. Pero también podemos hacer una mezcla estratégica de esos instrumentos y aquí es donde nace un enfoque mixto, un enfoque que lleva una visión cuantitativa y que puede ocupar el enfoque cualitativo para describir los hallazgos cuantitativos de una manera mucho más amplia o de caracterización. Entonces aquí surge la parte mixta. Y otro tema interesante que también se ocupa es la triangulación. La triangulación de la información no solo se da por el vínculo cuando queremos hacer investigaciones o procesos de obtención de información en el monitoreo de tipo mixto. Se puede realizar también de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. La triangulación es tratar de homogenizar algunos hallazgos a partir de la aplicación de instrumentos distintos. Ejemplo, puedo ocupar entrevistas a referentes de organizaciones como ustedes
pero también puedo ocupar encuestas a una muestra poblacional de colaboradores y colaboradoras de sus organizaciones para saber cuáles son aquellos aspectos que requieren un mayor apoyo en fortalecimiento. Entonces, ¿cómo hago para producir la información o los hallazgos? Hago una triangulación. Por una parte tengo la información obtenida de las entrevistas a cada uno de ustedes, que es una información muy cualitativa, pero por otra puedo tener una encuesta que ya la estructuré con preguntas dicotómicas, como sí o no, o como de escala de Likert, como un poco, una escala de Likert puede ser eh, nada favorable, poco favorable, neutral, favorable y muy favorable. Entonces, una escala que incluya una categorización. Entonces, puedo realizar encuestas con este tipo de preguntas, pero lo que sucede es que al final voy a obtener datos, el número, una estadística de frecuencias, en donde digo un número de personas que contestó de esta manera, pero los datos no hablan por sí solos, yo los tengo que interpretar. Entonces, aquí es donde vinculo la información que tengo en las entrevistas, que es muy cualitativa, que habla por sí misma, y los trato de ir vinculando con los datos de las encuestas. De esa manera hago una triangulación. Y luego al final eso me generan hallazgos, y sobre los hallazgos, como investigador o como responsable del monitoreo, etcétera, yo puedo generar conclusiones. Pero bueno, esto ya son como herramientas que he querido rápidamente mencionarles en términos de medir la transformación social, pero ¿cómo nosotros podemos aplicar eso de una manera muy práctica en el monitoreo y la evaluación? Pues primero tenemos que saber para qué sirve el monitoreo y la evaluación. Estoy pasando rápida las presentaciones porque esto es lo que he hablado, ¿verdad? No solo está escrito y lo tienen a ustedes ahí como respaldo. Bueno, pues el monitoreo y la evaluación tienen características fundamentales, no es lo mismo. El monitoreo permite primero medir el desempeño. En cambio, la evaluación mide eso y más. Sin embargo, el monitoreo puede ser asumido por el propio equipo del proyecto o por un equipo especial del proyecto, pero a nivel interno. Y la evaluación, por lo general, siempre es encargada de forma externa porque es una visión neutral eh, y no en el cual no existe un interés de que salga bien o que salga mal, simplemente requiere conocer lo que está sucediendo. Entonces, las evaluaciones, como bien mencionaba, pueden ser de pueden llevar diferente propósito en función del tiempo en el que se ejecutan, ya sean finales, intermedias, ex post o ex antes. Entonces, queda claro que el monitoreo tiene como principal objetivo tomar decisiones en la marcha del proyecto en un nivel de eficiencia, un nivel de actividades y de resultados. Pero no puede cambiar, por ejemplo, no puede saber la contribución al objetivo del proyecto, no puede saber qué tanto estamos logrando el proyecto, no puede saber temas de sostenibilidad, toda esa parte queda como muy fuera del alcance del monitoreo, por eso es necesaria la evaluación. Ahora, la evaluación ocupa el monitoreo para uno de sus componentes, para lo que se refiere a eficiencia. De aquí es donde viene esta tendencia a crear sistemas MIL, como la guía MILDI Pro que ustedes tienen. Perdón, los sistemas MIL tratan, entre otras cosas, de incorporar procedimientos de monitoreo, de evaluación, de aprendizaje y de rendición de cuentas. Nótese que hace algunos años estaba únicamente este enfoque que se llama PMD, PME-A, así es, PME-A, que es planificación, monitoreo, evaluación, aprendizaje. Pero luego acá se incorpora la rendición de cuentas, porque usted para aprender, usted no solamente tiene esta labor de monitorear, evaluar y aprender de lo que monitorea y evalúa, sino también de rendirle cuentas en todo esto de la búsqueda de la transparencia a sus interlocutores, al donante, a nivel interno de la institución, al gobierno, a las instituciones del Estado, que auditan a las organizaciones, pero también y sobre todo a la comunidad, es decir, a las mismas instituciones, a los mismos participantes, a las mismas comunidades
comunidades con las cuales está trabajando. Ellos no tienen una actitud pasiva en un proyecto. El proceso de apropiación de su realidad implica también que puedan cuestionar lo que se está haciendo. ¿Y a quiénes cuestionan? Pues a ustedes como organizaciones. Entonces la rendición de cuentas trasciende el hecho de crear una memoria de labores, sino que implica que podamos tener espacios en los cuales socializamos los avances y lo que se está haciendo y no se está haciendo de los proyectos que involucran a esta población. Entonces, todas esas ideas sistematizadas en un proceso articulado se denomina MIL. Entonces, MIL como metodología tiene principios. Un principio es el resultado de la transparencia, otro principio son las buenas prácticas y la dirección estratégica, otro principio es el pensamiento crítico y la adaptación o adaptabilidad, y la otra es la participación, la retroalimentación y la respuesta. Entonces vemos cómo a partir de este rompecabezas se articula el monitoreo, la evaluación, la rendición de cuentas y lecciones aprendidas o aprendizajes en un esquema integrado. Esa sería la estructura de un sistema MIL con sus principios. Ahora, si pudiésemos tratar de visualizar las fases de un sistema MIL, ese sería como el ejemplo más idóneo. Acá tenemos una primera fase que es el diseño de modelos lógicos. ¿Qué es eso? Bueno, ocupamos el marco lógico, el marco resultado del proyecto o programa que nos han aprobado y tomamos la segunda columna, que son los indicadores. Y en función de esos indicadores, pues construimos indicadores de desempeño, porque esos indicadores que aparecen en ese marco de resultados, por lo general son indicadores hasta terminar el proyecto, de 2 años, de 3 años, pero no vamos a esperar hasta ese tiempo para saber si se está logrando el indicador. Entonces, de indicadores con periodo temporal largo, construimos indicadores más fáciles de manejar a nivel intermedio de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Entonces, esos indicadores reciben la denominación de indicadores de desempeño o performance indicators. Y bueno, se van estructurando también instrumentos para recolectar la información de estos indicadores. Y la periodicidad con la cual esos instrumentos se aplican. Entonces, eso lo definimos en la parte 2, que es la planificación de las actividades de MIL. Algunas actividades de MIL es realizar el levantamiento de base de datos, la periodicidad con la cual voy a hacer visitas de campo o incluso alguna actividad de reflexión que quiero hacer en una comunidad y aprovecho a aplicar un instrumento. Esas actividades pues están ahí en la fase 2. La tercera fase es la recolección de datos. Es el proceso ya mecánico de pasar el instrumento, el llenado del instrumento y llevar ese instrumento a la oficina. Y la fase 4 implica ya tocar esos instrumentos y procesarlos. Hay tantas opciones ahora y tantas posibilidades para realizar este proceso de análisis. Primero implicará que si usted lo hizo de papel, en instrumento de papel, pues va a tener que procesar todas esas encuestas o entrevistas de manera electrónica, pero ahora ya hay herramientas que usted puede ocupar de manera ofimática para pasar formularios, como Google Form, como Kobo Toolbooks, como Microsoft Form y otros tantos que pueden manejar, incluso se pueden utilizar de forma offline, que no necesita tener internet. Usted llena los formularios, o sea, va pasando la encuesta, la va llenando en su tableta, en su teléfono y la va subiendo. Ya cuando se conecta a internet, se termina de subir en la cola, se sistematiza y le da un informe. Entonces se ahorra muchísimas horas de procesar la información y disminuye el sesgo, porque cuando uno está pasando la información de las encuestas de manera manual, puede equivocarse. Entonces eso aumenta el porcentaje de error. Y bueno, eso les digo en esa fase 4 que puede ser así. Y en la fase 5, después de procesada, yo obtengo un informe. Entonces, ese informe tiene un propósito y ese propósito puede ser cambiar algo o fortalecer algo, etcétera. Independientemente, el paso 5 o la fase 5, lo que está detrás de ello es la toma de una decisión o varias decisiones. Entonces, la toma de decisión se hace con evidencia y esa es como la moraleja del sistema MIL, que todas las decisiones se deben tomar basadas en evidencia que usted obtiene a partir del procesamiento de la data. Y luego el uso que le da la información puede ser doble, un uso externo hacia diferentes stakeholders o un uso interno para mejorar el aprendizaje de la ejecución. Y ahí termina el sistema. Entonces, ven cómo esa sería como la estructura del sistema. Ahora, si nosotros quisiéramos saber qué herramientas podemos ocupar en la planificación, podríamos mencionar el plan de gestión de desempeño,
la tabla de seguimiento de desempeño de indicadores como un instrumento que se ocupa en MIL, los mecanismos de retroalimentación y respuesta, el plan de comunicaciones, el plan de evaluación, el plan de rendición de cuentas o accountability y el plan de aprendizaje. Entonces, todos estos instrumentos o herramientas son parte del sistema MIL. Ahora, como institución, ustedes pueden tener ya muchas de estas herramientas, pero no saben que se pueden articular a un sistema MIL. Entonces, muchas tenemos ya un sistema MIL, pero lo tenemos de manera desarticulado o muy artesanal. Entonces, la reflexión es que estructuremos un sistema mucho más sofisticado, bueno, no sofisticado en el sentido de invertir dinero en tener un software, sino eh, mayormente conectado para ahorrar tiempo. Puede ser con un instrumento nos permita recolectar información para diferentes propósitos, entonces ya no se aplica dos veces, sino que se aplica una sola vez. Entonces nos ahorra tiempo y desgaste de las personas a quien lo aplicamos. Entonces esa es como la idea detrás de conocer este tipo de planificación de herramientas. Y nos lleva a la administración adaptativa, que es básicamente cómo ocupamos la información. Esta información del monitoreo y la evaluación es mm, es básicamente como si nos imagináramos una pirámide que en su base tenemos la recolección de información. Luego se va haciendo como más estrecha la pirámide a medida que avanzamos más. En la parte como media se encuentra el procesamiento de la información. Luego sigue un poco más hacia la cúspide y está el análisis de la decisión. Y por último, en la cúspide encontramos la toma de decisiones. Ahora, la forma que une, pues el triángulo es el aprendizaje que se genera sobre esa toma de decisiones, porque algunas decisiones las tomamos y no siempre son buenas, son malas. Y cuando son malas, aprendemos de esos errores y no los cometemos. Y si son buenas, pues qué bien, ¿verdad? Si son buenas, nos ayudan mucho a reafirmar que el proceso de toma de decisión pues es válido y legítimo y nos ha ayudado. Entonces, en eso consiste la administración adaptativa, en poner en práctica esa pirámide, ese triangulito que yo les he mencionado, y nos permite, pues, aplicar todo un sistema para nutrir con información. Ahora, lo que yo quiero comentarles es que el proceso de administración adaptativa está vinculado con la planificación estratégica, por lo cual la toma de decisiones, los aprendizajes y estas mejoras sustanciales pues están directamente asociados también con los sistemas de monitoreo que aplico en los planes estratégicos institucionales, para lo cual los informes y la gestión de buenas prácticas se convierten en insumos valiosos. Cuando digo gestión de buenas prácticas, estas las obtenemos principalmente de las evaluaciones, pero también las obtenemos del mismo monitoreo que realizamos continuamente. Las buenas prácticas es cuando bueno, una buena práctica se identifica cuando algo sale bien. Entonces, una buena práctica se puede convertir en una lección aprendida si se asume institucionalmente. Pero si no se asume institucionalmente, pero es identificada, se convierte en una lección por aprender. Dependerá si se asume o no en estrategias o políticas concretas que se convierte en una lección aprendida. Y, por tanto, los informes, los instrumentos que usted realice para brindar esa información deben de ser más o menos bien pensados, deben de no limitarse únicamente a reportar al donante, sino también debe obtener información valiosa para su propia institución.